Mi pasado volvió a la oficina. La chica que recibí por casualidad podría ser mi hija. La prueba de ADN explotó mi mundo y ahora debo decidir entre confesión, silencio o reparar lo que rompí. No puedo quitarme la sensación de que hay algo muy grande detrás de todo esto. Hoy, al presentar a una chica nueva en la oficina, se me revolvió el pecho por un apellido que creí olvidado. Ese sonido me arrancó memoria tras memoria, y en 5 minutos mi pasado entero pareció sentarse frente a mí con un café en la mano. No sé si debería contarlo aún, pero la duda me tiene sin dormir. Mi nombre es Edward y hoy llegó a mi trabajo una chica nueva, Sofía, de unos 30 años. Como uno de los jefes, tuve que recibirla y mostrarle su nuevo lugar. La acompañé a hacer los trámites para su carnet empresarial y cuando vi su nombre completo en el formulario casi me resbala el bolígrafo. Tenía un apellido tan único que me hizo volar la cabeza. Lo había escuchado una sola vez en mi vida, el apellido de una mujer que fue mucho más que una amiga. No diré ese apellido aquí porque aún duele, pero en cuanto lo oí mi memoria saltó a años atrás y a una persona que marcó una época de mi vida. Anna y yo nos conocimos en la universidad. Fuimos inseparables durante años. Compartimos apuntes, noches de estudio y viajes improvisados. Tuvimos una relación. Fue un tiempo confuso y egoísta en el que le fui infiel a mi esposa, y no me gusta cómo suena eso dicho en voz alta hoy, pero es la verdad que me pesa. Anna volvió a mi ciudad hace unos 5 años porque la enfermedad la empujó de nuevo hacia donde ella había nacido. Me buscó, compartimos meses intensos, visitas al hospital, conversaciones largas, cuidados, y una cercanía que volvió a encender lo que habíamos sido sin que yo supiera hasta qué punto eso cambiaría el resto de nuestras vidas. Durante el tiempo que la cuidé hablamos de muchas cosas, de lo que hicimos mientras no estuvimos juntos, de errores, de decisiones que uno toma y que luego pesa arrastrarlas. Anna hablaba de su soledad, sus padres habían muerto, no tenía familia cercana, y de cómo se sentía salvada por pequeñas rutinas. Nunca me contó nada sobre una hija. Nunca dijo, tú eres padre de... o tengo un hijo. Y yo, en mi vanidad y mi culpa, pensé que si hubiera tenido una hija habría sido parte de las conversaciones que tuvimos. La acompañé durante meses y luego la vi morir. Estar con ella en ese proceso dejó cicatrices y también preguntas que no supe cerrar. Lo sorprendente es que ahora, años después de su muerte, Sofía entra a mi vida con ese apellido y me dice que Anna fue su madre biológica. Me invitó a tomar un café y, con una calma que me dolió, me contó que Anna la había dado en adopción al nacer, que creció con una familia que la quería y que apenas hace meses consiguió el nombre de su madre biológica por casualidad, o por lo que ella llamó una casualidad que se volvió insistente. Me explicó que había investigado, que había pedido la transferencia a mi sucursal porque quería estar cerca, y que su llegada no tuvo intención de buscar culpables sino respuestas. Todo en esta historia parece una cadena de coincidencias imposibles. Sofía ya trabajaba en la empresa, pidió venir a esta ciudad, y terminó en la oficina donde yo he pasado gran parte de mi vida laboral. Me contó que también busca a su padre biológico, no hay registros fáciles, me dijo, porque Anna nunca dejó pistas sobre quién pudo ser. Haciendo cuentas, teniendo en cuenta la edad de Sofía y lo que yo sé de Anna, el embarazo habría ocurrido cuando Anna aún vivía aquí, en el tiempo en que Anna y yo fuimos más que amigos. Ella no tuvo pareja formal en ese periodo y, si hubiera sido con alguien más, habría tenido indicios. Por eso la idea me golpea con la fuerza de una certeza que no quiero tener. ¿Soy yo el padre de Sofía? No puedo decir que esa duda sea racional. Es un golpe que mezcla culpa, nostalgia y miedo. He pasado días dando vueltas a lo que diría, a cómo acercarme sin destruir lo que ya existe en la vida de Sofía. No quiero que mi necesidad de cerrar mi propio pasado sea una intromisión en su historia. Por eso, desde el primer café, elegí hablar de Anna, de recuerdos compartidos, y dejar la sospecha por debajo de la mesa. Quería escucharla y entender qué buscaba ella realmente. Desde entonces me he puesto a revisar fotos y mensajes antiguos que tenía de Anna buscando cualquier pista sobre una hija o un nombre que pudiera haber pasado desapercibido. Sacar esas imágenes del cajón fue como abrir un expediente que creía cerrado. Hay fotos de la universidad, de salidas donde éramos jóvenes y despreocupados, y notas dispersas en las que no aparece ninguna referencia clara a un bebé. Pero uno mira las fechas, cruza eventos y empieza a encontrar pequeñas coincidencias que, vistas con la lupa del presente, parecen pistas. He anotado fechas, hospitales que recuerdo, y pequeños detalles que antes parecían anecdóticos. Recuerdo aquella tarde en que entramos a urgencias y Anna me tomó la mano como si yo fuera su brújula. Había un asombro triste en su voz cuando hablábamos de todo lo que habíamos dejado. Le dije, no te preocupes, no estás sola,
y ella respondió con una sonrisa torcida, siempre supe que volverías. Esas palabras se quedaron pegadas en mi cabeza porque en ese momento no supe qué significaban del todo. Pasábamos horas hablando de libros, de lo absurdo de volver a empezar a los 30, de pequeños planes que nunca se concretaron. Durante las noches de guardia, me dediqué a apuntar detalles que luego supe que nadie más guardó, medicaciones con horarios, visitas de quienes venían y se iban, nombres que aparecían y desaparecían en notas. Pensé que todo eso sería irrelevante, pero ahora esas notas son pistas que podrían encajar con la historia de Sofía. A veces abro el cajón donde guardé una carta suelta que Ana me dio y la leo en voz baja para convencerme de que aquello no fue un sueño. En la carta habló de arrepentimientos y de lo difícil que fue enfrentarse a la enfermedad sin redes. Hay frases que hoy suenan como silencios intencionales. Cuando hablé con Sofía en el café, hubo un momento en que nos quedamos callados mirando las tazas vacías. Le pregunté, ¿qué te hizo buscarla ahora? Y ella contestó, encontré un papel con su nombre y no pude evitar querer saber quién era. Sentí ganas de decirle la verdad en ese instante, pero también supe que necesitaba calibrar mis palabras. Le dije, quiero ayudarte a entender, y ella asintió con los ojos vidriosos. No quería que mi presencia pareciera un intento de redención, quería ser un puente si ella lo permitía. He pensado mucho en cómo contarle a mi esposa sin romper la confianza que construimos después de los errores. No quiero causar dolor innecesario, pero tampoco quiero ocultar algo que podría afectar la vida de otra persona. A veces la culpa me paraliza y otras me empuja a actuar. Es un peligroso tira y afloja entre honestidad y protección. La idea de hacerme la prueba de ADN me aterra por lo que conllevaría emocionalmente. La posibilidad de tener una hija a la que nunca conocí o la vergüenza de haber acusado al destino sin pruebas. También he hablado con colegas que trabajaron con Ana en el pasado. Algunos recuerdan su carácter indomable y su risa, y otros recuerdan reuniones donde Ana llegó tarde y se excusó con nombres que ahora suenan a misterio. No es suficiente para confirmar nada, pero son fragmentos que encajan en un rompecabezas que todavía no sé armar. Me sorprende cuánto interpretamos las señales cuando la sospecha se instala en la casa de la cabeza. He decidido no precipitarme. Voy a reunir pruebas sin invadir a nadie, revisar expedientes que pueda obtener, contactar personas que conocieron a Ana en aquel tiempo y, cuando sea necesario, plantear la posibilidad de una prueba de ADN con respeto y con el consentimiento de Sofía. No quiero que mi entrada en su vida sea una exigencia, quiero que sea una oferta honesta de verdad y apoyo. Mientras tanto, en el trabajo intento mantener la normalidad. La presencia de Sofía me remueve recuerdos en gestos pequeños, la forma en que inclina la cabeza cuando escucha, como sus manos se mueven al hablar. Es una mezcla de familiaridad y extrañeza que no me deja en paz. A veces me sorprendo a mí mismo buscando rasgos físicos que confirmen lo que mi memoria sospecha. Es absurdo, inmensamente doloroso y, a la vez, un recordatorio de que las consecuencias de las decisiones viejas pueden llegar años después. ¿Entonces la conociste?, me preguntó Sofía. Sí, le dije. La conocí en la universidad y la cuidé en sus últimos meses. No sabía nada de ella, dijo ella. Solo quería saber quién era, no pretendo romper nada. Lo sé, le contesté. Y respeto eso. Cada noche escribo notas en un cuaderno, fechas, recuerdos, preguntas que quiero hacer sin herir. A veces deseo que alguien me diga que todo es coincidencia y pueda volver a respirar sin este peso. Otras noches, en cambio, me imagino aceptando la verdad y asumiendo lo que corresponda. Sea cual sea la realidad, sé que no puedo actuar desde la urgencia, debo hacerlo desde la calma y con sensibilidad hacia todos los involucrados. No sé cuál será el paso correcto, pero ya no puedo negar que esto existe. Seguiré juntando piezas, hablando con calma y esperando que la verdad, cuando llegue, nos encuentre a todos con la disposición de enfrentarla con dignidad. Abrí la caja donde guardé recuerdos de Ana, fotos, entradas y notas con fechas que creía olvidadas. Al verlas volvieron conversaciones, noches y promesas que no cerramos. Desde el café con Sofía la duda no me ha dejado y por eso empecé a revisar todo lo que pudiera dar pistas. Revisé fotos, mensajes y apuntes buscando nombres y fechas que encajen en la cronología. No espero pruebas concluyentes en una caja, pero cada detalle puede ser útil. No quiero precipitarme, necesito ordenar la información antes de hablar con nadie. ¿Estás seguro de que no deberías dejarlo?, me preguntó Jorge una tarde, con voz baja y sin juicios. No puedo hacerlo sin intentar entender primero, le respondí.
Le expliqué que no quería actuar por impulso y que debía ser cuidadoso por respeto a Sofía y a la familia que la crió. Jorge asintió y dijo que respetaba mi decisión, pero que no cerrara la posibilidad de pedir ayuda profesional si la carga se volvía demasiado pesada. Fue una conversación breve que me recordó que no estoy solo. Empiezo por lo tangible, las fotos. Saqué álbumes y carpetas, y las fui ordenando por fecha y por evento. En una foto de la universidad nos veía jóvenes, hablando en una plaza sin prisa. En otra, años después, Ana aparece con un abrigo que ya no recuerdo haberla visto usar. Mirarlas me obligó a reconstruir tiempos. ¿Quién llegó antes a qué lugar? ¿Qué pasó entre un año y otro? Un simple registro de fechas me permitió cruzar eventos y detectar un intervalo en el que Ana estuvo fuera de la ciudad durante un par de meses. Esa coincidencia temporal encendió una alarma fría en mi cabeza porque coincide con la ventana en la que podría haberse producido un embarazo. Releer mensajes fue otro golpe. Algunos eran triviales: llegué tarde, mañana te llamo, pero otros tenían nombres y lugares que no había notado en su momento. Anoté cada mención de clínicas, doctores o barrios en los que dijo haber ido. No me lancé a sacar conclusiones. Cada apunte lo convertí en una línea, en una cronología. La cronología me dio orden donde antes había confusión, y con orden pude ver huecos que antes parecían vacíos sin importancia. Me detuve a mirar el reverso de una foto y encontré una frase suelta en la letra de Ana: para cuando ya no tenga fuerzas, recuerda que fuiste mi refugio. No es una prueba, es una herida. Aún así me dio la sensación de que guardó pensamientos que no alcanzó a decir. Eso me llevó a buscar en otros sobres y carpetas, y en una nota encontré un nombre repetido, el de una doctora que aparece en varias anotaciones. Anoté ese nombre y lo agregué a la lista de personas a contactar si fuera necesario. No llamé de inmediato porque sé que hay protocolos y respeto. Antes quiero construir una base documental mínimamente sólida. Hice un inventario de las fotos digitales. Algunas tenían metadatos con fechas y ubicaciones, otras no. Aumenté el brillo de una imagen y pude leer un detalle que al principio se me escapó: una inscripción en una pared con una fecha que podía cuadrar con el nacimiento de Sofía. No es definitivo, pero esas pequeñas piezas, juntas, conforman un mapa que hasta ahora estaba borroso. Mantengo la calma al tomar cada hallazgo. No quiero convertir una coincidencia en una acusación. También revisé llamadas y correos antiguos. Encontré números que ya no existen y direcciones parciales que me obligan a hacer llamadas formales. Contacté una clínica donde Ana hizo algunas consultas y me dijeron que necesitaría presentar una solicitud. Tomé nota del procedimiento y lo agregué al plan. No busco atajos ni venganzas. Busco datos que permitan confirmar o descartar una posibilidad sin poner a nadie en el centro del huracán innecesariamente. En la libreta donde apunto fechas y detalles, voy marcando con estrellas las coincidencias que se repiten. A veces me preocupa que mi culpa me haga ver señales que no existen, así que procuro documentar claramente: fecha, fuente, contexto. Ser metódico es un antídoto contra la proyección. Si soy el padre, quiero saberlo con pruebas. Si no lo soy, no quiero arrebatarle a nadie una identidad que no me pertenece. Esa claridad me obliga a ser responsable en cada paso. Hay días en los que la emoción me gana y otros en los que la lógica impone silencio. En un mensaje antiguo encontré una referencia a un hospital y a una fecha exacta. Anoté la referencia y la contrasté con lo que recuerdo de los meses en que Ana volvió a la ciudad. El cruce de fechas no prueba nada por sí solo, pero revela líneas de investigación válidas. No es información para escándalos, es información para construir una verdad con cuidado. Pienso mucho en cómo esto afectaría a la familia que crió a Sofía. Tienen años de convivencia, de afecto, de rutinas que no debo romper. Esa es la razón por la que decidí no confrontar a nadie ni pedir explicaciones a la ligera. Si al final hay que pedir pruebas, la idea es que se haga con respeto y con consentimiento de quienes deben decidir. No es mi intención irrumpir en una vida que no me pertenece por derecho, aunque sí tenga derecho a saber, si las pruebas lo indican. Mientras hago llamadas y gestiono solicitudes, mantengo la rutina del trabajo. Atiendo reuniones y superviso proyectos porque necesito que mi vida no se derrumbe por completo, pero es imposible no pensar en la mirada de Sofía cuando dijo que solo quería entender quién era su madre. Esa mirada volvió todo más humano. No se trataba de una curiosidad fría, sino de alguien buscando cimientos. Eso me obliga a manejar esto con cuidado. A veces, revisando fotos, encuentro pequeños gestos que antes no había notado: la manera en que Ana sujetaba una taza,
una mueca de cansancio que hoy aparece como algo más que cansancio. Es curioso cómo la memoria y la evidencia se influyen mutuamente. Lo que recordaba con cierta indiferencia, ahora brilla con significado. Cada vez que hay una pequeña confirmación, me tranquilizo un poco. Cada vez que hay una duda, la angustia vuelve a instalarse. He pensado en qué decirle a Sofía si llego a tener indicios sólidos. Me parece justo ofrecerme a hacer la prueba de ADN primero, por respeto a su espacio y a su familia. No quiero que sienta que le exijo algo, sino que le propongo una posibilidad acompañada de apoyo. También medito en la forma en que contaría esto a mi esposa. No puedo destruir lo que hemos reconstruido, pero tampoco puedo ocultar algo que podría afectar a otra persona. La honestidad es un terreno minado que hay que atravesar con cuidado. En la libreta también escribí preguntas que debo evitar, y otras que creo necesarias. No quiero que una conversación se convierta en un interrogatorio. Pienso en frases que podrían abrir la puerta sin empujar. Quiero ayudarte a entender si quieres. Si llegamos a necesitar claridad, lo haremos juntos. Palabras que pongan a Sofía y a su familia en el centro, no en el banquillo. No he tocado todavía los documentos médicos ni el supuesto dossier que sé que existió. Esas piezas las guardo para más adelante precisamente porque quiero manejar ese material con la máxima discreción. Por ahora me concentro en lo público y en lo que puedo verificar sin invadir. Cada llamada que hago me enseña un poco más sobre los trámites necesarios y sobre lo legalmente posible. Es lento, pero prefiero la lentitud responsable a la precipitación dañina. Hay noches en que me asaltan recuerdos de conversaciones con Anna sobre planes truncos y segundas oportunidades. Esas remembranzas no son pruebas, pero sí me obligan a contemplar la dimensión humana de lo que investigo. No busco escenarios heroicos ni redenciones fáciles. Busco verdad y, si hace falta, asumir las consecuencias con dignidad. No sé cuál será el resultado, pero sé que todas las decisiones deben tomarse con el máximo cuidado hacia quienes podrían verse afectadas. Antes de cerrar este proceso del día, hago una lista de prioridades. Conseguir registros oficiales, contactar a la clínica y preparar un borrador de cómo abordar el tema con Sofía si hay indicios suficientes. Mantengo idea 2 e idea 3 reservadas tal como planeé. El dossier médico y la invitación a otro café son piezas que guardo para más adelante. Por ahora avanzo paso a paso, con cautela y con la intención de no destruir lo que otros han construido alrededor de Sofía. Me acuesto pensando en lo frágil que es la memoria frente a la evidencia. Creo que la verdad, cuando se haga presente, vendrá con sutileza o con estruendo, pero llegará. Hasta entonces, sigo recolectando pruebas, ordenando recuerdos y aprendiendo a convivir con la pregunta sin permitir que me domine. No es un proceso limpio ni rápido, pero es el único camino que considero honesto. He pasado las últimas semanas moviendo fichas con la prudencia de quien intenta no romper un tablero que lleva años en pie. Tras ordenar fotos y mensajes, y anotar fechas con paciencia, decidí dar el siguiente paso: poner en marcha consultas formales que me permitan confirmar o descartar la posibilidad de ser el padre de Sofía sin convertir mi investigación en un acto de invasión. Lo que busco es claridad, no justicia poética. Empecé por contactar a la clínica que aparecía repetidamente en las anotaciones de Anna. Llamé a la recepción con voz medida, explicando que necesitaba información sobre consultas realizadas hace años por una paciente con cierto nombre y aproximación de fechas. La persona del otro lado me explicó el procedimiento y la necesidad de presentar una solicitud formal, así que durante la misma semana formé la documentación mínima para solicitar acceso a expedientes, siempre respetando la privacidad y las leyes. Mientras iniciaba las gestiones, empecé a hablar con gente que conoció a Anna en aquella época. Contacté a una amiga suya de la universidad que, por fortuna, respondió con delicadeza. Me recibió por teléfono con voz suave y me dijo palabras que marcaron el día. Si hay algo que pueda aportar, lo haré. Esa entrevista fue breve pero intensa. Me contó detalles de la temporada en la que Anna estuvo distante y mencionó un nombre que hasta entonces no había aparecido en mis notas. Anoté ese nuevo dato y lo incluí en la cronología para contrastarlo más adelante. Al mismo tiempo, pensé que sería imprudente hacer cualquier movimiento sin preparar a Sofía emocionalmente. La invité a tomar otro café con un mensaje lo más neutral posible, dejando claro que no quería presionarla ni forzar situaciones. Ella aceptó. El encuentro fue en una cafetería discreta, en un horario que supuse cómodo para ella. El objetivo era escucharnos mutuamente y calibrar si había espacio para avanzar hacia una prueba de ADN en caso de que surgieran indicios sólidos. Durante ese café hablamos de muchas cosas. Sofía contó cómo fue su infancia,
como la familia que la crió nunca le ocultó amor y como solo hace poco sintió la necesidad de encontrar sus raíces biológicas. Me habló de la mezcla de gratitud y curiosidad que la impulsó a buscar. Evité hablar de mi sospecha de manera directa. En lugar de eso, compartí recuerdos de Anna que pensé que podrían ayudarle a comprender quién era su madre más allá del nombre. Ella escuchó en silencio y, en ciertos momentos, sonreía con nostalgia. Hubo un instante delicado en el que pensé que podía revelar todo. Respiré hondo y me contuve. Le expliqué que estaba revisando documentos que podrían ayudar a entender cronologías y lugares y que, si llegábamos a tener indicios, la idea era ofrecer una prueba de ADN consensuada y respetuosa. Su respuesta fue mesurada: no busco culpables, busco respuestas, dijo. Esa frase me pegó tan fuerte que confirmé mi camino: transparencia si hay pruebas, y apoyo sin exigencias. Tras ese encuentro tomé la decisión de formalizar la búsqueda. Presenté la solicitud en la clínica y expliqué que mi interés era verificar la posibilidad de un vínculo con una persona que ya no estaba para contar su versión. Me pidieron paciencia. Los tiempos administrativos suelen ser lentos y requieren validación documental. No podía esperar milagros inmediatos, así que me dediqué a reforzar otras líneas de investigación, buscar registros de nacimientos, revisar partidas y contactar a alguien que trabajó en oficinas de registro en aquel tiempo. En paralelo, he comenzado a preparar la manera de abordar a mi esposa cuando llegue el momento. No será una conversación sencilla. Pensé en un guión, en un tono que prima la honestidad y la responsabilidad, evitando palabras que puedan sonar a confesión teatral pero manteniendo la claridad necesaria. Tengo la intención de presentarlo como un proceso en el que ella puede acompañarme o no, sin imponerle decisiones. Es parte de la responsabilidad que siento, la verdad, sí, pero también cuidar lo que construimos juntos. Mientras tanto, la burocracia avanzó con pasos lentos pero reconocibles. La clínica me informó que necesitaban una identificación clara y una justificación para abrir ciertos archivos. Presenté la documentación y me pidieron esperar una resolución. Ese tiempo de espera fue tortuoso en su lentitud. Cada día parecía alargarse con preguntas internas. Para no colapsar en el vacío, dediqué ratos al trabajo y otros a ordenar la información que iba llegando. Aprendí que la paciencia no es resignación, es una forma activa de sostener el proceso. En uno de los contactos con excompañeros de Anna conseguí hablar con alguien que recordó una conversación en la que Anna mencionó haber dado a alguien en adopción, pero sin detalles. Fue la primera vez que alguien distinto a Sofía mencionó la adopción sin haberlo leído en algún registro. Esa pieza agregó textura a la historia. No se trataba de un rumor, había testimonios que confirmaban que Anna guardó un silencio sobre esa parte de su vida. Esa constatación me empujó a ser aún más prudente, porque la delicadeza era imprescindible. También aparecieron contradicciones que necesitaban ser resueltas, diferentes versiones sobre fechas, lugares con nombres parecidos y recuerdos que se confunden entre sí. Por eso estructuré un mapa cronológico más robusto, ubicación por mes, personas mencionadas y pruebas asociadas. Cada vez que una ficha encajaba, celebraba en silencio. Cada vez que una ficha se caía, debía admitir la fragilidad de mis certezas. Este trabajo me obligó a bajar la velocidad cuando la emoción quería acelerar. Quise además ser honesto conmigo mismo. Escribí una carta que nunca envié, dirigida a Anna como si ella pudiera leerla. En esa carta confesaba la mezcla de arrepentimiento y amor que siento, las preguntas que me quedan y la responsabilidad que podría corresponderme. No la envié porque sé que escribir no es lo mismo que actuar con respeto hacia los demás. Sin embargo, poner en palabras mi estado fue útil para no volcármelo todo sobre Sofía o sobre mi esposa. Ante la posibilidad de una prueba de ADN, empecé a investigar laboratorios confiables y el procedimiento, tiempos, costos, implicaciones y el protocolo para obtener consentimiento. Quería tener esa información clara antes de proponer nada, para que Sofía y su familia pudieran tomar una decisión informada. Además, me asesoré sobre cómo manejar la comunicación pública si el resultado fuera difundido por terceros. Preferiría evitar que esto se convierta en una historia pública que lastime a gente inocente. En el trabajo, algunas personas empezaron a notar que iba a tientas entre prioridades. No di explicaciones, mantuve lo profesional. Sin embargo, hubo un momento en el que tuve que ausentarme unas horas para una gestión administrativa. Mi jefe directo me preguntó y le dije la verdad de manera resumida, un asunto personal relacionado con alguien que conocí y que podría implicarme. Él fue breve, respetuoso y me dijo que contara con su apoyo si necesitaba tiempo. Esa reacción me dejó un poco de alivio porque supuso un respaldo práctico cuando todo lo demás se sentía incierto. Conforme avanzaba,
La idea de hacer la prueba empezó a dejar de ser una teoría angustiosa y a convertirse en una posibilidad concreta. No obstante, también había miedo. Miedo a decepcionar a mi esposa, miedo a no estar a la altura de una paternidad tardía, miedo a que la verdad creara más daño que bien. Pensé en la enorme responsabilidad emocional que implica entrar en la vida de alguien que ya tiene una familia y un origen afectivo distinto. Me obligué a preguntarme si mi presencia sería un regalo o una carga. En una conversación con un amigo, él me dijo algo que retumbó: las verdades sin contexto pueden ser armas, las verdades con acompañamiento, curaciones. Tomé esa frase como lema. Mi objetivo es que, si llegamos a un resultado, esté acompañado de cuidado y apoyo, no de acusaciones ni sensacionalismo. Eso me llevó a pensar en roles prácticos que podría asumir: apoyo económico limitado, acompañamiento emocional y tiempo para construir confianza. No pretendo ocupar el lugar que otros ya han llenado, pero sí ofrecer presencia responsable. La clínica finalmente me llamó para decir que la búsqueda documental arrojó registros parciales. Había constancias de consultas de una paciente con el nombre de Anna en la ventana temporal que me preocupaba. No era la confirmación definitiva que necesitaba, pero sí un indicio que justificaba seguir avanzando. Me pidieron paciencia para obtener más documentación y me indicaron pasos a seguir para autorizar la apertura de archivos más sensibles. Aquello me llenó de una mezcla de alivio y aprensión. Cada avance es un paso hacia la claridad y también una llamada a la prudencia. Terminada esa llamada, me tomé un rato para procesar. No fui a celebrarlo ni a hundirme, simplemente respiré y anoté las fechas. A partir de ahí, confirmé la necesidad de planificar cómo proponer la prueba de ADN, quién debería estar presente, cuál sería el lugar adecuado y cómo asegurar que la decisión fuera de Sofía y su familia sin presiones. También empecé a diseñar, en mi cabeza, la conversación con mi esposa con honestidad, claridad y espacio para su reacción, sea la que sea. Antes de cerrar el día, volví a escribir en mi cuaderno: qué daría y qué no daría, límites claros y compromisos. Puse en la lista el respeto absoluto por la decisión de Sofía, la transparencia con mi esposa y el compromiso de asumir consecuencias si los resultados confirmaban mi paternidad. Sentí que la vida, con su rareza, me había puesto frente a una encrucijada que exige más responsabilidad que orgullo. Al acostarme, pensé en lo que le diría a Anna si pudiera. No con reproches, sino con preguntas y agradecimientos por aquello que fue y por lo que guardó en silencio. Antes de dormirme, sin embargo, supe que el siguiente paso real vendría cuando tuviera algo tangible para presentar a Sofía: una propuesta clara, información sobre el proceso y la oferta de acompañamiento sin juicios. Hasta entonces, seguiré recolectando, organizando y aprendiendo a sostener la incertidumbre con respeto. Hice la prueba de ADN con la misma calma forjada por semanas de papeleo y conversaciones medidas. No fue un impulso, fue una decisión meditada y acordada con Sofía. Nos sentamos en la clínica, ella con una taza de café entre las manos, yo con la sensación de que cualquier resultado implicaría reconstruir muchas cosas. Le dije: si esto responde a algo para ti, quiero que lo sepas con claridad. Ella asintió y sonrió con una mezcla de confianza y temor que me dejó sin aliento. La técnica explicó el procedimiento y, con profesionalidad, recogió las muestras sin dramatismo. Es curioso cómo, en esos instantes, la vida se detiene en lo pequeño: la textura del papel donde firmamos, la luz que entraba por la ventana de la sala de espera, el murmullo de voces ajenas que ahora sonaban lejanas. Volví a casa y empecé a organizar mentalmente lo que significaría cada posible resultado. Si era negativo, quería estar preparado para dar apoyo sin invadir. Si era positivo, debía asumir responsabilidades sin pedir nada a cambio. En mitad de ese inventario emocional, escribí a mi esposa para contarle todo: el origen de la duda, mis pasos, y que la prueba estaba hecha con el consentimiento de Sofía. Los días de espera fueron un ejercicio de cautela. Evité hacer elucubraciones y traté de mantener mis horas ocupadas. Algunas noches me despertaba y releía mensajes viejos sin un propósito útil. Era la ansiedad disfrazada de búsqueda. Me obligué a tomar caminatas largas y a escribir todo lo que quisiera decir, por si el momento de hablar llegaba y las palabras no aparecían. Preparé la conversación con Sofía como si organizara una reunión importante: quién estaría presente, qué tono usar y cómo dejar claro que su familia adoptiva tendría siempre prioridad en las decisiones. Cuando llamaron para decir que ya estaban los resultados, mi corazón dio un vuelco y al mismo tiempo se puso en marcha. Fui personalmente a recogerlos porque quería hacer esto con la dignidad de enfrentar lo que viniera cara a cara. Al abrir el sobre,
Sentí una mezcla de pavor y alivio. La hoja decía que la probabilidad de vínculo biológico era concluyente. Soy el padre biológico de Sofía. En ese instante las emociones llegaron como una marea: culpa, asombro, una ternura que no había imaginado, y la conciencia de que mi silencio anterior ya no era posible. Decidí llamar a Sofía y proponerle un encuentro para hablar con toda la sinceridad posible. Ella aceptó y nos vimos en un parque tranquilo donde los niños jugaban a lo lejos y el ruido de la ciudad parecía amortiguado. Me senté frente a ella y le dije, con la voz lo más clara que pude: hice la prueba. Los resultados indican que soy tu padre biológico. Hubo un silencio largo. No fue un silencio vacío, sino lleno de significados, preguntas, recuerdos, encaje de piezas. Sofía se llevó la mano al rostro y respiró hondo, luego me miró y dijo: gracias por decírmelo con honestidad. Hablamos durante horas. Ella me contó lo que significaba para ella esta confirmación, no una reivindicación de derechos, sino una pieza para completar su historia. Me explicó que su familia adoptiva ha sido su hogar y que eso no cambiaría por un resultado de laboratorio. Me pidió que, si quería estar en su vida, lo hiciera de forma humilde y respetuosa, sin pretender ocupar el lugar que ya habían llenado otros. Le prometí exactamente eso: quería acompañarla sin invadir, quería ser un apoyo posible, no un reemplazo. La conversación con mi esposa fue dolorosa y necesaria. Le expliqué el proceso desde el inicio, cómo llegué a la clínica, el consentimiento de Sofía y el resultado. Ella escuchó en silencio largo y luego habló con claridad. Reprochó el pasado, sí, y también reconoció la honestidad de haber buscado la verdad. No fue un momento de juicios simplistas, fue una conversación adulta donde ambos pusimos sobre la mesa nuestras vulnerabilidades. Acordamos buscar ayuda profesional para procesar lo que se abría, porque sabíamos que no podíamos manejar todo por nuestra cuenta. Contacté a la familia que crió a Sofía con respeto y humildad. Expliqué quién era, cómo había llegado a este punto y que mi prioridad era no causar daño. Fue una llamada tensa, difícil, pero necesaria. Me encontré con personas que expresaron cautela y, en algunos casos, desconcierto. También encontré agradecimiento por la transparencia. Hablamos de límites, de tiempos y de cómo proteger el bienestar de Sofía. La respuesta más clara que recibí fue una invitación a seguir siendo respetuoso y a construir, si era posible, una relación conjunta que priorizara su estabilidad. El primer encuentro conjunto fue extraordinariamente humano. No hubo dramatismo sensacionalista, hubo personas reales, con recuerdos y miedos, que se miraron a los ojos y compartieron historias. La pareja que crió a Sofía habló de cómo la celebraron cada día y del lugar de amor que ocupaban. Me ofrecieron preguntas y escucharon las mías. Acordamos reglas básicas: respeto por la historia construida, límites claros para encuentros, y la prioridad del bienestar de Sofía en todas las decisiones. Sentí que, por primera vez desde que empezó todo esto, las piezas podían encajar sin traiciones. Decidí desde el primer momento que mi papel sería gradual. No sería invasivo ni pretendería un reemplazo. Planeé ofrecer mi tiempo y apoyo concreto, acompañamientos médicos si los necesitara, conversaciones cuando ella quisiera, y compromisos económicos razonables si se requerían. Le propuse a Sofía tomarlo día a día, construir confianza y permitir que ella marcara el ritmo. Ella agradeció la propuesta y aceptó explorar esa relación con cautela y curiosidad. Internamente tuve que reconstruir muchas cosas. La idea de ser padre a esa altura de la vida me obligó a reconsiderar prioridades. Me pregunté si podría ser el tipo de padre que necesitara estar presente. Me propuse acciones concretas: terapia personal para gestionar culpas, terapia de pareja para que mi esposa y yo pudiéramos procesar lo sucedido, y sesiones de acompañamiento familiar si fuera pertinente. Comprendí que la paternidad no es solo genética, es una práctica cotidiana que se construye con tiempo, coherencia y afecto. El proceso no fue lineal. Hubo días de ternura y días de dolor. Hubo momentos en que el pasado parecía pesar demasiado y otros en que la posibilidad de construir algo nuevo iluminaba el horizonte. Sofía y yo tuvimos conversaciones sobre límites, sobre lo que significaba llamarme papá o no hacerlo, sobre cómo celebrar encuentros sin transformarlos en obligaciones. Acordamos términos prácticos: visitas previamente pactadas, mensajes de apoyo y reuniones en fechas importantes. Lo importante era que todo fuera consensuado y flexible. También hubo voces externas que complicaron. Algunos conocidos opinaron con ligereza y algunos medios intentaron rastrear un rumor.
Aprendí rápido la necesidad de controlar la narrativa en lo que me correspondía, proteger la intimidad de Sofía y de su familia. Puse límites firmes respecto a filtraciones y especulaciones públicas que pudieran herir. La discreción que pedí fue respetada por la mayoría, y eso ayudó a que el proceso siguiera siendo íntimo y humano. Pasaron meses y la relación fue encontrando su forma. No hubo gestos grandilocuentes, hubo cenas sencillas, conversaciones largas y silencios que decían tanto como las palabras. A veces yo era un apoyo circunstancial y otras veces simplemente un oído. En más de una ocasión me sorprendí sonriendo a la idea de compartir un recuerdo tonto con ella, y en esos instantes sentí que algo nuevo, y legítimo, estaba naciendo. No quería acelerar nada, quería que todo se desarrollara con respeto. Al mismo tiempo aprendí que la paciencia auténtica exige trabajo cotidiano y pequeños actos. No basta con buenas intenciones, hay que mostrar consistencia en gestos simples y repetidos, en llamadas que confirman, en mensajes que respetan los tiempos, en presencias que no exigen. Me propuse ser esa presencia sostenida sin pretensiones heroicas, solo con responsabilidad y cariño. Así se construye una confianza que dura más que los momentos. Esto lo convertí en hábito diario para que mis acciones hablaran más que mis disculpas. Y así, poco a poco, la vida nos fue permitiendo encontrar una nueva calma. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte, compartir y comentar. Gracias por tu atención.